Vivimos en un mundo destruido con daños profundos, vidas, corazones y hogares heridos. Lo que alguna vez fue sagrado ya no lo es. Los cimientos que sostenían la santidad de la familia y los derechos de una vida ahora son escombros. Los muros que protegían la integridad y la verdad se encuentran en ruinas. Y es justo aquí en donde cumpliremos nuestro propósito, llenos de su espíritu, para manifestar su amor y su poder. Reedificaremos las ruinas antiguas, afirmando nuestra identidad en Jesucristo y su palabra. Restauraremos las ciudades arruinadas, los lugares devastados y olvidados desde hace mucho tiempo, predicando el evangelio del reino y estableciendo el compromiso al que fuimos llamados: formar discípulos y alcanzarlos para Cristo. Reedificando. Quiero que vayamos a Nehemías en su capítulo 1, también es unos versículos que el pastor nos dio. Capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Veamos el 2. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Quedémonos un momento ahí. Escuche esto. Dice que la información que le habían traído a Nehemías era de que el pueblo estaba en gran mal y afrenta. O sea que había desolamiento en ese lugar. Yo me imagino al pueblo de Israel quebrantado. Me imagino al pueblo de Israel abatido. Me imagino al pueblo de Israel herido de corazón, con luto en su corazón. Porque para ellos se había perdido su identidad como pueblo de Dios. Estaban prácticamente desechados totalmente. Pero había algo que a ellos les angustiaba mucho, y era que sus murallas estaban derribadas. Pero hermano, para cada pueblo en ese tiempo, el tener una muralla derribada era un desconsuelo total. En ese tiempo la muralla tenía mucho significado, porque era lo que le daba identidad de pueblo, pero lo más importante era lo que le daba protección de vida al pueblo. Ellos se sentían como que estaban en una posición en la que cualquiera podía venir y atormentarlos y hacerles daño. ¿Por qué? Porque no había una protección que los cubriera. No había una muralla que los cubriera, y eso para ellos era angustiante. Era como que se estaban viendo como el peor pueblo de ese tiempo, el despreciado. Gente que nadie los miraba con ningún valor, con ninguna identidad. Entonces eso es lo que a Nehemías le angustió, porque él sabía perfectamente lo que Dios había prometido para ese pueblo. Y que ellos no tuvieran la protección correcta como pueblo de Dios era angustiante para ellos. Y eso es lo que sucede con mucha gente en este tiempo, que viven sin esa muralla de protección divina de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa muralla, no tenemos identidad de hijos. Cuando nosotros no tenemos nada que nos proteja, no tenemos la identidad de pueblo de Dios. Y Dios está deseoso de que su iglesia se levante con esa protección divina que Él quiere poner alrededor suyo, protegiéndolos de todo aquello que pueda venir a afectar sus vidas. Dice de que, según la historia de esta narración, dice de que muchos de ese pueblo se habían ido a vivir a los lugares lejos de ellos, como rechazando a ese pueblo.
Y así sucede muchas veces cuando hay pueblo de Dios que prefiere vivir alejado de las cosas de Dios, sabiendo que ya tiene una identidad de hijo, pero no quiere venir a ese lugar donde puede encontrar la protección divina de parte de Dios. Y para encontrar la protección divina de parte de Dios, para poder encontrar una identidad de hijo, es necesario que nosotros podamos venir y hacer lo que hizo Nehemías. En primer lugar, quebrantar nuestros corazones. Veamos los demás versículos, por favor. Cuando oí esas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Nehemías reconoció su necesidad, la necesidad de su pueblo. Y es ahí donde yo le digo que según lo que nosotros leemos en Isaías 61, Dios viene con buena voluntad queriendo ofrecer su protección, queriendo ofrecer su bendición, queriendo ofrecer las cosas buenas que el hombre y la mujer de Dios pueden tener a través de su misericordia, de su gracia y de su amor. Porque ese es el deseo de Dios para nosotros. Es el deseo de Dios para toda la humanidad. Es el deseo que Dios tiene en esa profecía de Isaías. Dios está revelándole al hombre sus buenos deseos y su buena voluntad de hacer de ellos personas diferentes de lo que antes eran. Y es lo que Dios quiere para usted y lo que Dios quiere para mí. Pero nosotros tenemos que saber que debemos de estar en un punto en el cual tenemos necesidad de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos tienen necesidad de Dios en ese lugar? Yo creo que todos tenemos necesidad de Dios. Ok, yo tengo necesidad de Dios, entonces ¿qué voy a hacer? Si yo miro que tengo un corazón angustiado, si yo miro que le estoy fallando a Dios, si yo miro que estoy en un problema financiero, si yo miro que estoy en un problema difícil familiar, si yo miro que tengo problemas con la vecina o con mi jefe o con mis empleados, si yo veo que tengo problemas, es porque algo está pasando ahí. Y lo primero que yo hago es angustiarme, doblar mis rodillas y pedirle a Dios la dirección y la protección divina para que las cosas no sucedan así. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Someter en oración mi voluntad a la del Señor y entregándole mis problemas. Señor, esta es mi vida, así es la estoy viviendo. Si tú, hermano amado, o si alguien que está escuchando en esta mañana sabe que está viviendo una vida en pecado, yo le digo, lo que tiene que hacer es doblar sus rodillas y decirle al Señor, yo entrego mi vida, mi voluntad, y me rindo a ti para poder saber cuál es tu buena voluntad para mi vida y que hagas una reedificación en mí. Eso es lo que Dios está esperando de la gente, que nos conectemos con Él para poder empezar Él a hacer la obra de reedificación que Él quiere hacer, como lo hizo ahí Nehemías. Él empezó a orar y dice, y dije, te ruego, oh Jehová. Él empezó a clamar porque vio un problema, vio una dificultad, vio que no había protección, vio que su pueblo estaba sin identidad. Es lo que Dios espera de la iglesia. Que reconozcamos dónde estamos parados y veamos realmente, porque la palabra ya nos ha señalado. Ya hemos visto que la visión se nos ha perdido y que estamos caminando por un rumbo equivocado. Entonces, que nos volvamos como Nehemías y que nos duela nuestro corazón y podamos tomar ese contacto desde la voluntad de Dios a la nuestra y decirle, me rindo a tu voluntad, te entrego mi voluntad, porque eso es lo que hace la oración. Entonces, cuando nosotros somos reedificados, podemos venir y postrarnos para orar por otros, y sabemos que el Dios de la gloria va a escuchar nuestro clamor, porque nosotros ya hemos experimentado lo que significa someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre, y queremos que otros lo hagan. Y esa es la iglesia que Dios está buscando. Esa iglesia que esté comprometida con el dolor de aquellos que viven desconsuelo, que están en cenizas, que tienen problemas en su corazón, que viven en desconsuelo, que viven abatidos, y que la iglesia se levante en un clamor y poder desde ese punto decir, Padre, la necesidad de esas personas ahora yo la pongo en tus manos. Pero la voluntad de quién es?
No es de esa gente que no busca a Dios. Es la voluntad de la iglesia sometida a la voluntad de Dios para que el Padre venga y haga lo que Él nos profetizó en Isaías 61. Entonces veremos su gloria. Entonces veremos cómo Dios obra en la vida de aquellos que tienen necesidad. Veremos a los enfermos sanar, veremos a las familias restauradas, veremos a los hombres y a las mujeres restaurados, veremos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que se ha levantado y le ha dado su voluntad al Señor, restaurando primero a ella y después restaurando a los demás. La oración tiene ese poder. Cuando nos conectamos con Dios, la oración tiene ese poder de obrar para bien en la vida de aquellos por quienes nosotros clamamos. Pero tenemos que empezar clamando por nosotros. Y eso es lo que Nehemías hizo. Regresame al 4, por favor. Escuche lo que dice ahí. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Nadie puede reedificar sin antes no reconocer sus propias ruinas. Nadie puede reedificar sin antes no reconocer en dónde está posicionado en la voluntad de Dios. Y es ahí donde quiero hacer un paréntesis con usted. Estamos viviendo en un tiempo donde los ministros del Señor están angustiados. Y se lo voy a revelar aquí. El pastor Eduardo nunca me lo ha dicho, pero yo puedo ver en sus ojos y en la pastora también la preocupación por sus ovejas. Y le puedo mencionar un montón de cosas que yo sé que después me van a regañar, mejor no lo digo. Pero yo sé que ellos se preocupan mucho por ustedes y oran mucho por ustedes. ¿Y sabe por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo donde la gente ha tomado un apaciguamiento espiritual y un acomodamiento del cual no desean salir. Sin embargo, la oferta de Dios cada día se mantiene en pie. Y esa es la fe de los pastores. Esa es la fe de que un día, así como Nehemías oró por el pueblo, y existió una reedificación de unas murallas, así todo ministro tiene el deseo y la fe de que a través de su oración un día Dios levantará a esas personas que viven así. El pecado se ha convertido en algo de moda. Ahí es donde nosotros debemos de estar posicionados delante del Señor, clamando día y noche por las necesidades de salvación de los que la necesitan. Entonces entraremos en el proceso de reedificación, no solamente de nuestras propias vidas, sino de la vida de aquellos que tienen esa necesidad. No podemos ignorar, hermanos, el dolor de la gente, porque nosotros vivimos un tiempo de la misma forma. Pudimos estar nosotros viviendo, hermanos amados, en pecado. Yo por eso vivo agradecido con Dios, porque de donde Él me sacó, hermanos amados, fue de lo peor que había en este mundo. Y estoy agradecido con Dios, y cada día que Dios me da la oportunidad, yo le pido a Dios por aquellas personas que tienen necesidad de Él y que no lo buscan, que no lo encuentran. Y cada programa, cada actividad o cada palabra que se da en esta congregación, lo hacemos con la intención de que Dios venga y edifique la vida de cada uno de los que están aquí, y que llevemos esa palabra y que llevemos ese mensaje a aquellos que lo necesitan. Esa es la voluntad de Dios.
Israel para nosotros como iglesia tiene un gran significado, pero Israel tuvo que haber sido reedificado. Aunque volvieron a caer, Dios los volvió a reedificar. Aunque volvieron a caer, Dios volvió a reedificarlo. Y hasta la fecha, Israel ha sido edificado muchísimas veces. Ha sido levantado de la nada. Pero gracias a ese Israel terrenal es que nosotros, hermanos amados, también tenemos una gran bendición de poder contar con la misma presencia de Dios, porque de ahí vino nuestro Salvador. De ahí vino nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la gloria por quien vivimos y por quien existimos y por quien vamos a la vida eterna. Entonces también la iglesia tiene que jugar ese papel importante en estos tiempos. Porque son tiempos en los que nosotros tenemos que levantarnos e ir y llevar el mensaje de reedificación. Pero para poder nosotros hacerlo, tenemos que doblar nuestras rodillas. Tenemos que orar. Tenemos que buscar a Dios para poder tener la fuerza y el poder de poder ir y hacer la obra a la cual nosotros fuimos llamados. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. El pilar de la oración abre puertas y rompe cadenas. Cuando nosotros clamamos, cuando la iglesia se une en clamor, cuando la iglesia se une en oración, hermanos, nosotros estamos llevando el poder de Dios, la voluntad de Dios conectada a nuestra voluntad. La estamos llevando hacia aquellos lugares donde Dios va a romper ataduras, donde Dios va a romper cadenas de pecado, cadenas de homosexualismo, cadenas, hermanos amados, de drogadicción. Va a romper ataduras de familias desintegradas. Va a romper ataduras, hermanos amados, de alcoholismo. Cuando el pueblo clama a Dios, la palabra dice que suceden cosas maravillosas y sobrenaturales. Hasta que el pueblo no doble sus rodillas, no puede empezar una reedificación. Porque ese pilar es fundamental, porque es ahí donde la iglesia le está diciendo amén a Dios. Aquí estamos para poder hacer la obra a la cual nos llamaste a hacer. Pero mientras nosotros no doblemos rodillas, no le estamos diciendo sí, Señor, aquí estamos. Mientras no doblemos nuestras rodillas, mientras no le busquemos en oración, no le estamos cediendo nuestra voluntad al Señor. Y Dios no va a venir a obligarte a ti, ni me va a venir a obligar a mí, hermano amado, a que hagamos su obra o a que nosotros seamos reedificados, que dejemos las malas costumbres, los malos hábitos, las acciones que son negativas delante de la presencia de Dios. Él no te va a obligar porque Él te ama y no quiere que tú seas obligado. Sin embargo, el Señor ya te ha enseñado que no debes perder tu visión, y la palabra te ha hablado a tu corazón dónde estás parado y cuál es tu posición. Ahora te toca a ti como iglesia, ahora nos toca a nosotros como iglesia venir y decir sí, amén, Señor, aquí estoy mal, pero hoy quiero estar mejor, quiero hacer algo por los que están peor. Y es cuando doblamos nuestras rodillas. Es cuando nos rendimos a Él. Es cuando oramos y clamamos de corazón sincero, tratando de ser edificados, reedificados, para poder ir y reedificar a otros. Esa es la parte de la iglesia. Esa es la parte, porque Dios ya estableció su voluntad. Dios ya lo hizo. Mire, cuando el Señor fue llevado al desierto y fue probado por Satanás, dice la palabra del Señor, escuche, que eso lo hizo después de haber sido bautizado. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice
que el Espíritu de Dios, como paloma, descendió sobre Cristo y se oyó una voz en el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Después de eso, Jesucristo fue llevado al desierto. Y ahí nos enseña que la palabra la usó para defenderse del enemigo. Pero oiga esto, después de eso, su primera intervención ministerial del Señor Jesucristo fue en Nazaret. Y dice la palabra del Señor que Él vino y llegó a la sinagoga y le dieron un rollo del libro de Isaías. Y empezó a leer el capítulo 61. Y Él empezó a leer: el Espíritu de Jehová me ha ungido. ¿Para qué? Y empezó a mencionar: para esto, para lo otro, para aquello, para... Después cerró el libro y dijo: en verdad os digo que esta profecía se ha cumplido delante de vosotros hoy. Y Él en ese momento estaba revelando que la profecía de Isaías 61 estaba hablando de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él vino a la cruz. Él vino a morir por nuestros pecados, para que tuviéramos consuelo, para que fuéramos plantío de Jehová, para que nosotros fuéramos, hermanos amados, personas que tuviéramos corona, que tuviéramos identidad, que tuviéramos consuelo, que tuviéramos perdón. Se revelaba la profecía de Isaías en ese momento diciendo: es en Cristo en quien se cumple todo esto. El Señor Jesucristo está presente en medio nuestro. Y Él te está diciendo en esta mañana, Él te está diciendo: yo quiero consolarte. Él te está diciendo: yo quiero hacer de ti un plantío para mi gloria. Él te está diciendo: yo quiero que te levantes y me des tu voluntad, porque yo quiero hacer una obra en tu corazón. Y eso es lo hermoso de cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad al Señor. Porque Él, con corazón dispuesto, Él quiere cambiarnos. Él quiere restablecer nuestras vidas. Él quiere hacer de nosotros algo especial, porque allá afuera hay necesidad y Él quiere que seamos nosotros. Pero ahí es donde está el punto intermedio, donde nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas, porque sin reconocimiento no hay perdón, sin reconocimiento no hay reedificación. Es ahí donde Dios está esperando que tú abras tu corazón y le ores al Dios de la gloria y le digas: Señor, me he equivocado. O le digas: Señor, yo estoy aquí, ya no quiero vivir acomodado, tengo amor por las almas, por aquellos que sufren allá afuera, aquellos que están condenados a morir en una condenación eterna y yo sin hacer nada. Dios espera por ti, hermano. Dios espera para que tú hagas un clamor como el de Nehemías y le digas: Señor, yo pido perdón por ellos, también pido perdón por mí, y me pongo en la brecha para poder ser una herramienta útil en tus manos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros como pueblo. Ya no podemos vivir desapercibidos, ya no podemos vivir indiferentes. Es tiempo de reedificar, es tiempo de sanar. Yo te voy a invitar para que cierres tus ojos un momento. Dios ha hablado en nuestro corazón. Y déjame decirte, hermano amado, que si has estado de acuerdo con las enseñanzas anteriores, la importancia
de que la iglesia tiene que tener una visión de vida y que la palabra es la que nos guía y nos enseña para ir y enseñar. Yo espero que estés de acuerdo hoy, que si no hay una oración en tu corazón, si no hay oración en ti, va a ser como la mesa sin una pata. Tu vida va a ser inestable y la vida de aquellos que escuchen va a ser inestable, porque es en este punto en la oración donde tú dices amén, Señor, donde tú dices sí, Señor, tienes razón, y entonces empiezas a dejar que el Señor reedifique tu vida. Padre, te damos gracias porque cada día nos hablas a nuestro corazón y nos guías, Señor. Ayúdanos, Padre, para que no nos olvidemos cada día de esas ricas misericordias que hemos tenido como un regalo precioso ahí en la cruz del Calvario. En ti, Señor, está el deseo de consolarnos. En ti está el deseo, Señor, de traer gozo en lugar de tristeza. En ti está el deseo, oh Dios, de reedificarnos. Ahora permítenos que en nosotros esté el deseo, Señor, de poder hacer algo por nosotros y por las generaciones que vienen, Señor, después nuestro. Y que seamos guías, que seamos luz para orientar a aquellos que se han perdido, para poder hacer la obra, Señor, a la cual tú nos llamaste. Te lo pedimos, Señor, en el santo y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo.